y bienvenidísimos a un nuevo video. El día de hoy con un nuevo caso misterioso. Este me lo han sugerido, pero realmente encontré como más evidentemente la historia en TikTok y se me hizo súper interesante. La contaban muy por encima y yo dije, no, tengo que saber todo sobre esta historia. Así que hoy les traigo este caso que está muy interesante. Yo sé que les va a gustar. Pero antes de comenzar, no olviden seguirme en todas mis redes sociales. Saben que tengo 1000 millones de redes y lo más importante, suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones para que les avise cuando subo video. No olviden también que nos vemos en Twitch, jugamos, hablamos y que tengo canal de WhatsApp. Lo buscan como Paulette y ahí encuentran hilos misteriosos, imágenes, bueno, un montón de cositas que les pongo. Pero bueno, ahora sí, sin más que decir, comencemos. El caso de Anatoly Moskvin. Vale, antes de empezar este caso, debido a que proviene de Rusia, no sé ruso, no sé pronunciar algunas cosas, me disculpo de antemano si pronuncio algún nombre o apellido mal, pero voy a dar lo mejor de mí. Anatoly Yurjevich Moskvin nace el 1 de septiembre de 1966 en Gorky, para la que era en ese momento la Rusia soviética. Dicen que esta ciudad ahora ya no es Gorky, sino, les voy a intentar decir el nombre, Nizhny Novgorod. Los papás de Anatoly eran Yuri y Elvira Moskvin y la verdad ellos eran unos padres que tenían una muy buena educación, ambos hicieron una carrera. Su papá se fue por un grado de un tecnológico en ciencias y su mamá era una ingeniera. Y aquí comienza como tal la vida de este chico, que quiero que la conozcamos porque realmente todo comienza desde que él era muy pequeño. Todo lo que les voy a contar más adelante realmente inicia a través de su infancia. Él era un niño muy tímido, era muy penoso, no se relacionaba mucho con los chicos, incluso pues sufría el típico bullying escolar por ser retraído y según dicen, él tuvo una experiencia que lo tornó en una persona un poco más cerrada, claramente está. Dicen que él un día estaba regresando del colegio y había regresado con los brazos y las piernas llenos de moretones y golpes. Para ese entonces él no había dicho nada de lo que había ocurrido, supuestamente era como que había tenido un accidente, se había caído, algo similar, pero tiempo después se conoce, según dicen, que él, lo que le había ocurrido realmente ese día es que un hombre lo había abordado mientras él regresaba del colegio y había abusado, ya saben de qué forma, íntimamente, de él, con una edad muy pequeña. Él tenía hasta ahora menos de 10 años. Pero también él tenía como una particularidad y es que desde que era muy pequeño, tal vez era algo que también lo alejó un poco como de amigos y gente en general, y es que él tenía un gusto muy particular desde que era muy pequeño como por la muerte, ¿saben? Como por esto siniestro, este mundo del más allá. Y desde que era muy pequeño, más o menos desde que estaba en 7º grado, él comenzó a andar por cementerios. Era algo que le llamaba la atención. Siempre volvía al colegio, se pasaba por un cementerio, recorría estos lugares de vez en cuando, era algo que le gustaba. Y tras todo este momento, digamos que esta es una de las historias que cuentan de lo que ocurrió, que fue como la más impactante. No se sabe si realmente ocurrió de esta forma, pero se cree que realmente sí. Y ocurrió para 1979, más o menos. Él, según dicen, estaban como en la Unión Soviética y en esta parte de Rusia hay un tema muy importante frente a limpiar y a mantener las ciudades en orden y pues como debe ser, ¿saben? Y para ese momento, una forma muy fácil de lograr eso era hacer competencias en las diferentes escuelas y que los niños participasen. Entonces, ¿qué hacían? Básicamente tenían que salir a la calle, recoger basuras y todo esto lo iban acumulando y era como un gran concurso en donde pues la escuela que más recogiera desechos, entre otras cosas, pues ganaba. Y básicamente la escuela de él estaba en esa competencia. Y así fue como dicen que él salió a la calle con pues su curso completo y él comenzó a recorrer diferentes calles recolectando lo que le habían pedido de basura. Y en ese trayecto él se encuentra con unos hombres. Según dicen, estos hombres eran como unos hombres vestidos de negro, como cultos, como muy serios, y según dicen, él comenzó a hablar con ellos y lo incitaron para que fuese con ellos o los acompañara. No se sabe si fue tan así o simplemente lo obligaron o simplemente él sintió confianza y fue con ellos, pero básicamente cuando se va con ellos se da cuenta que él está en un funeral. Este era el funeral de una niña llamada Natasha
Natasha Petrova. Para el momento en que ella falleció, se dice que había fallecido porque se había electrocutado. Entonces era una niña muy joven que murió electrocutada. Cuando él llegó, como que esta gente estaba cantando unos himnos y una música de que él no entendía, como que estaban hablando también un idioma que él no conocía, y entre ese momento en que estaba como observando toda esta situación, claramente la niña está como en un ataúd, pero pues vista, se ve, ¿sabes? Llega la familia de la niña y toma a Anatoly, y en eso lo obligan a darle un beso en la frente a la niña. Y no fue un beso, fueron 3 besos. Él obviamente en su primer momento no quería hacerlo, pero la familia incluso le empujó la cabeza contra la niña. Dicen que algunas personas se incomodaron con ese momento, pero la gran mayoría que estaba ahí, pues proveniente probablemente de la misma familia, no hizo absolutamente nada. Fue como si fuera parte de un ritual. Y para ese momento dicen que la mamá de la niña le dio como una manzana a él. Era como de alguna forma premiarlo por lo que acababa de hacer, ¿saben? Algo muy turbio realmente. Y tras esto también la mujer saca unos anillos y toma un anillo y se lo pone a él y otro a la niña. Y le dice que a partir de ese momento están casados. Es una situación completamente extraña, es como el primer roce también de él con el tema de la muerte, de alguna forma. A pesar de que es algo que ya le llamaba la atención, pues ya este choque directo, digamos que fue para él como ¿qué acaba de pasar? Y aquí comienza una historia que muchas personas no cuentan frente a la historia de Anatoly, y es que él comienza a ser acechado de alguna forma, como él lo puede referir, por el espíritu de esta chica. Él comienza a tener unos sueños muy turbios, obviamente pueden ser realmente producto del trauma de la situación que él vivió, y noche a noche él comienza a soñar con Natasha. Pero lo particular de los sueños no era como que lo atormentara de una u otra forma muy específica. Realmente el sueño era prácticamente el mismo, y la niña le decía que él tenía que volver a donde ella había sido enterrada y practicar un ritual de magia negra. Era básicamente lo que ella le decía que tenía que hacer, y este niño luchaba y luchaba contra esas pesadillas, no sabía qué hacer, y fueron noches y noches en donde estaba completamente aterrado, y él, como para salir de ese momento, decidió ir al lugar donde ella había sido enterrada, pero no cumplió la petición completa, que era hacer magia negra. Simplemente fue allá, vio la tumba, le dijo: mira, aquí estoy, por favor no me atormentes más, y se fue. Y realmente no volvieron los sueños durante unos días, pero sorpresivamente una noche más regresaron, y él comenzó ya a aterrarse. Esta vez, a diferencia de las veces anteriores, él sí le dijo a sus papás, les dijo: miren, estoy pasando por esto, estoy viendo estas cosas, me están acechando en mis sueños. Y los papás, ¿qué hicieron? Pues la respuesta natural, que era llevarlo al psicólogo. El psicólogo, digamos que no vio nada, dijo: bueno, probablemente es normal en estos niños, seguro, no sé, algo lo tiene traumado, bueno, ustedes saben. Y le dieron unas pastillas para dormir simplemente, y no pensaron en algo más, en alguna enfermedad mental, nada, simplemente unos sueños, unas pesadillas que tenía un niño. Sin embargo, los sueños no terminaron, pero comenzó a haber una particularidad, y es que esta vez la niña le dijo: vale, no me hagas magia negra si es que no quieres, pero te voy a pedir que la única manera de dejarte para yo ir y espantar y acechar otra alma, por así decirlo, es que me traigas un diente. Un diente me lo pones debajo de la almohada, yo me lo llevo y ya te dejo en paz. Y eso hizo Anatoly. Realmente Anatoly estaba cansadísimo de los sueños, estaba aterrado y decidió hacer caso. No se sabe al día de hoy de dónde sacó un diente. Se puede pensar que fue de algún lugar en el cementerio, pero sacó un diente, lo puso debajo de su cama y así fue. Nunca más volvió a soñar con esta niña. Lo dejó de atormentar para siempre. Pero ¿qué pasó? Que a partir de esto él continuó con esa fascinación mucho más grande por el tema de la muerte y los cementerios. Él, a partir de ahí, comenzó a sentir que quería ir a estos lugares, comenzó a decir que sentía una conexión con las almas que estaban en estos lugares, y que básicamente él era como una herramienta para conectarse, y que en ese momento incluso nunca lo pensó, pero que probablemente la niña que quería era enseñarle magia y conectar con ellos, y nunca lo pudo hacer. Y Anatoly continúa su vida. Él sigue una vida normal entre ese tema de los cementerios, entre otras cosas, pero también comienza a crecer, estudia en la Facultad de Filosofía de la Universidad Estatal de Moscú, y comienza a tener también un particular interés en estudios de historia, específicamente centrados en temas de folclore celta, y también comienza a interesarse por los idiomas, en la lingüística, en diferentes tipos de idiomas
idiomas y esto pues algo también fue muy positivo. Realmente él hablaba muchísimos idiomas, él se volvió un políglota dentro de sus estudios y también profundizó mucho en su interés, como les digo, por la muerte, por lo oculto, por los cementerios, por los rituales funerarios. Y él realmente basó sus estudios y muchas de sus cosas en eso. Incluso llegó a hacer más o menos 60,000 libros y documentos relacionados con este tema. La verdad, la gente que lo rodeaba nunca vio en él algo muy extraño. Algunos dicen que sí, que era un poco raro, que no hablaba mucho con la gente, bueno, el típico freaky que algunos llaman, pero hay otras personas que lo llamaban un genio, que básicamente era un genio, era muy bueno en lo que hacía, pero era bastante excéntrico. Pero a lo largo de todo este trayecto de su vida, él fue una persona muy solitaria. Él nunca tuvo citas, nunca tuvo una novia, él siguió viviendo con sus padres durante todo ese tiempo, e incluso, bueno, se dice que era virgen y también que no consumía alcohol ni fumaba. Dentro de todo este tiempo también obtuvo diferentes trabajos, trabajó en un instituto de lenguas extranjeras con los 13 idiomas que hablaba en total. También hacía artículos periodísticos, a veces para algunos periódicos y publicaciones locales, y especialmente se volvió colaborador de un periódico llamado Necrologías, y allí él hacía un artículo semanal donde publicaba obituarios e historias de personalidades reconocidas de los lugares en cementerios y pues muertes de famosos también. Dentro de todo esto se alcanzó a especular que probablemente él también estaba dentro de un tipo de sociedad satanista que hacía rituales. Esto nunca se logró confirmar, pero claro, era el voz a voz de probablemente mucha gente verlo metido como en cementerios y cosas, e incluso en algún momento trabajó como un intermediario e incluso traductor para la inteligencia militar de la Armada Roja para los tiempos soviéticos. Y cuando él tiene 37 años, hay una historia que muchos no cuentan, y es que él conoce a una chica. Él se enamora por primera vez y ella se llamaba Yulia Granova. Era una chica muy inteligente, era muy espiritual, por cierto, también, y tenían opiniones diferentes de la vida. Él era muy oscuro, como muy en este tema de los cementerios, entre otra cosa. Ella traía un poco de luz, digamos, como más hacia Dios, en la espiritualidad, y eso era lo que le gustaba a él, como que alguien que por fin le contrapusiera sus ideologías, sus pensamientos, y poder fluir, ¿saben? Como con la vida y tener otra perspectiva. Ella aceptó la particularidad de que él no le gustaba nada el tema de las relaciones sexuales, y eso nunca ocurrió entre ellos, como que lo respetaban y fue perfecto. Pero ellos dos sí querían tener un hijo, y a través de la adopción fue como el tema más fácil para lograr hacer esto. Para esto se les requería estar casados, pero ellos no podían tomar la decisión, y especialmente porque ella no estaba de acuerdo con muchas cosas, entre eso que él vivía aún con sus papás a la edad de 37, y sus papás también pensaron que no les gustaría la idea de tener un nieto, especialmente porque él seguía viviendo en su casa, y realmente así lo adoptara no tenía planes de irse de la casa, así que había por los dos lados la idea completamente racional de no tener un niño si sigues aquí. Así que todo esto los llevó a separarse. Finalmente Anatoly y Yulia no continuaron con esa relación y ella siguió su vida adelante, pero él quedó como con esa gana de realmente tener un hijo y nunca lo pudo hacer. Sin embargo, meses después de esta separación, él finalmente consigue el trabajo de sus sueños. Y cuando les digo de sus sueños, es realmente algo que él amaba. Un colega de él, que era editor de un libro que estaba haciendo una investigación muy grande frente a cementerios, le pidió que investigara y que le enlistara y enumerara los muertos de más de 700 cementerios en la región de Oblast, que es la misma donde él nació, que ya les dije ese nombre que es un poco complicado. Bueno, ahí. Durante los siguientes 2 años, Anatoly se dedicó literalmente a andar de cementerio en cementerio haciendo el proyecto que le habían puesto. Caminaba más o menos unos 30 kilómetros al día y recorrió al final un total de 752 cementerios. Y acá es donde empieza lo realmente particular, porque él en ese proyecto estaba tan inmerso y solo le interesaba esto que no buscaba hoteles, no buscaba lugares donde pasar la noche o no tenía un coche donde hacerlo, sino que él se dormía literalmente en los cementerios. Él dormía
en algunos huecos que habían o simplemente encima de las tumbas, bebía agua de los charcos para alimentarse un poco y en algunas ocasiones sí dormía en algunas granjas abandonadas o lugares cercanos que hubieran, pero la mayoría de veces sí las pasaba en el cementerio. Incluso sí hubo varios momentos en donde la policía lo detuvo durante esos recorridos porque lo veían claramente allí. Era muy extraño, algunas personas lo reportaban por vandalismo, robos de objetos de las tumbas, pero él finalmente les decía: no, estoy haciendo este proyecto, miren lo que yo he investigado, y ellos decían: ah, vale, perfecto, continúe. Y aquí comienza un momento también importante como dentro de este aspecto y por qué la policía estaba también tan pendiente de los cementerios para ese momento. En la Unión Soviética comenzó a haber mucho odio a los musulmanes y a las personas provenientes de este tipo de religión y de creencias, y en ese momento estaban profanando muchísimas tumbas de personas que practicaban esta religión, los musulmanes en general. Y tras ese momento fue donde la policía descubre que, bueno, él está haciendo esta investigación, que él es una de estas personas que recorrió por mucho tiempo estos cementerios haciendo este artículo, y ya una vez él había terminado ese artículo y ese trabajo que le pidieron por 2 años, él ya retorna a casa con total normalidad, y él incluso después de terminar este trabajo se aisló bastante. Si ya era una persona aislada, terminó el trabajo y se aisló mucho más en su casa, estuvo ahí trabajando, no le interesaba salir con gente ni nada. Fue un momento de mucho encierro y sus papás, ellos también lo dejaban solo. Sus papás tenían una casa en el campo, en otro lugar, y ellos se iban mucho, lo dejaban en su propia casa sin mucha más preocupación. Y fue ahí cuando ellos, en uno de esos fines de semana que fueron a su otra casa, dejan a Anatoly en la de ellos, y sorpresivamente la policía llega una tarde a la casa de Anatoly para preguntarle sobre todo este tema de la investigación, y ellos tratando de también entender qué pasa con muchas tumbas que habían sido profanadas, y la policía se encuentra algo que es demasiado impactante y sorpresivo. El 7 de noviembre del año 2011, la policía entra en la casa de Anatoly. Van a ver qué es lo que hay, qué archivos, si de pronto hay algo interesante que pueda mostrarles si él tiene alguna relación con la profanación de tumbas que ha venido ocurriendo por los últimos meses. Y es ahí donde encuentran algo muy particular. Anatoly tenía un gusto muy peculiar por las muñecas, pero no eran muñecas normales, no eran, no sé, muñecas bonitas de porcelana o de trapo, no, eran muñecas muy particulares, e incluso algo que llamaba mucho la atención es que eran casi de tamaños reales, eran pues como de una buena altura respecto a cualquier otra muñeca. Y cuando ellos comienzan a entrar a la casa, no solo notan una gran cantidad de estas muñecas en diferentes lugares, sino también un olor muy particular, que creo que es un olor que probablemente ellos reconocen muy fácil, y era como un olor a podredumbre, a carne en descomposición. Cuando la policía encuentra estas muñecas, quedan bastante asustados, pero lo que confirma su gran miedo es que no solo encuentran esto, sino también encuentran fotografías de placas de cementerios, mapas de cementerios y un manual donde mostraban o daban instrucciones de cómo fabricar muñecas a partir de cuerpos humanos. Encontraron además una cinta de video donde Anatoly mostraba una gran cantidad de telas de colores que tenía guardadas, con las cuales hacía los vestidos de estas muñecas. Y también en el video él decía la siguiente frase: estos muñecos que tengo están hechos de restos humanos momificados. La realidad de todo esto era mucho más perturbadora de lo que pensamos. Anatoly no solo hacía estas investigaciones y tenía una gran fascinación por cementerios, sino que él profanaba tumbas y se llevaba los cuerpos de varias niñas hacia su casa. Como les comenté en algún momento, él tenía una obsesión con la muerte, pero también quiso siempre tener una hija y no pudo. Esto en su mente funcionó de la forma en que decía: vale, no puedo tener una hija, entonces voy a profanar las tumbas de estas niñas para darles la vida que siempre quise a mi hija. En su mente lo que ocurría era algo muy particular. Desde que él tuvo la primera experiencia que les comenté con el beso de la niña en ese funeral, su mente cambió por completo, con los sueños turbios que él tenía, con la comunicación que él generó
con esta entidad. A partir de ese entonces y desde que hizo todas estas investigaciones de los 700 cementerios por 2 años, este hombre comienza a adquirir una idea de que él se comunica con los muertos. Él dice que ellos se comunicaban a través de él en los sueños cuando él se dormía en estas investigaciones. Y lo que él hacía era dormir en diferentes tumbas para saber si el muerto que estaba en esa tumba le daba el permiso o le decía que se lo llevara. Y básicamente hizo esto durante todo ese tiempo. Él se acostaba, dormía en la tumba y esperaba que el espíritu le dijera si se podía ir con él o no. Y él siempre insistió que nunca cavó una tumba y nunca profanó una tumba sin el permiso del niño, que todo era porque ellos le habían aceptado. Y era muy curioso porque él llevaba los cuerpos, dicen que los sacaba, tenía un ritual de momificación que investigó, en donde combinaba como elementos como sal y bicarbonato y luego los escondía en lugares de los cementerios a que estos como que se secaran y ya ahí sí los transportaba a su casa. Dentro de su casa los vestía, les hacía en algunas ocasiones la ropa o se las compraba y pues les ponía en algunas ocasiones máscaras o no les ponía máscaras, y como a veces tenían la cuenca de los ojos, pues se imaginarán sin los ojos como tal, les ponía botones y él decía que los ponía para que ellos pudieran ver las caricaturas con él. Y era algo muy particular porque este hombre empezó a sacar niñas entre 3 a 12 años de sus tumbas y él realmente buscaba tratarlas como una familia. Él les enseñaba, les daba clases, les enseñaba idiomas, les celebraba días festivos, les celebraba los cumpleaños también con la fecha anotada donde que decían sus lápidas, las ponía a ver caricaturas, jugaban, tenía incluso como una jerarquía entre las mismas muñecas. Era algo muy turbio, se los digo de verdad. Y esto en su mente era una forma de regresarlas a la vida. Él dice que como su familia las abandonó en el cementerio, pues él se comunicaba con ellas y era su forma de darles la vida que ellas se merecían, ¿saben? Sí se descubre que él realmente nunca tuvo algo más turbio a través de esto, digamos, nunca tuvo una fantasía sexual o de esta índole con ninguna de las niñas. Realmente era como que él quería que fueran sus hijas, cuidarlas y darles una vida feliz, a pesar de que estaban muertas, pero sí tenía como la amenaza de que si una de estas niñas alguna vez le jugaba sucio o hacía algo malo, él la volvía a enterrar. ¿Cómo? No sé, pero esa era su idea. Dentro de todo, él nunca mutiló, nunca cortó, nunca hizo nada, sino que conservó completamente los cuerpos, y aquí es donde la historia comienza realmente, en el año 2003. La policía descubre que su primera víctima fue una niña llamada Olga Shardimova. Ella era una niña que murió a la edad de 10 años. Su mamá Natalia cuenta la historia, y es que la niña era muy pequeña pero nunca había salido por sí sola a casa y ella siempre visitaba a su abuela. Una tarde le dijo a sus papás que por favor la dejaran ir a visitar a su abuela, pero que ella podía, era muy cerca, realmente era muy cerca, era un par de cuadras y ya llegaba a donde su abuela, y ellos no querían, ella lo insistió, le dijo yo puedo, y bueno, finalmente accedieron, con la muy mala suerte de que en ese pequeñísimo trayecto un hombre que vivía en la calle abordó a la niña, la subió a la parte de arriba de la azotea del edificio donde ella vivía y la amenazó para robarle las cosas. Claramente ustedes dicen, o sea, ¿qué tiene una niña de 10 años? Simplemente tenía sus aretes, no tenía absolutamente nada más, y él pues quería esto para comprar drogas. Y el hombre se asustó porque pensó que ella diría algo, que empezaría a gritar, así que tomó una vara de metal que había en ese momento y la golpeó en la cabeza. Ellos duraron unos días buscándola, hicieron una rodada y todo y no la encontraron hasta que varios días después la hallaron en su propia azotea del edificio sin vida. Ella es enterrada el 2 de octubre del año 2002 y es en 2003 cuando Anatoly la descubre. Y esto fue bastante impactante porque después de que Anatoly fue capturado en 2011, la familia abre su ataúd en 2012 y ahí es donde ven que por años estuvieron yendo a visitarla al cementerio y ella nunca estuvo ahí. O sea, habían sido muy poquitos meses que ella había estado enterrada hasta que Anatoly la sacó, y luego su familia iba todos los fines de semana a ponerle flores, a hablarle, a saludarla, y en 2012, 10 años después de haberla enterrado, descubren que ella nunca estuvo
ahí. Ellos recibieron señales de que esto había ocurrido porque nunca se vio como que en la tumba habían sacado algo, pero sí recibieron en algunas ocasiones cosas extrañas. Por ejemplo, ellos incluso llegaron a poner una cerca porque comenzaron a recibir notas anónimas donde felicitaban a la niña o la saludaban o cosas muy particulares que obviamente uno como alguien que perdió a su hija queda completamente impactado. E incluso en algún momento los amenazaron a través de una nota diciendo que si no le ponían una escultura iban a pagar las consecuencias. Y ellos tuvieron que hacerle una escultura a la niña para dejar de recibir esas amenazas. Ellos se lo reportaron a la policía, pero la policía les dijo, no podemos hacer nada, es algo muy complicado, no sabemos cómo encontrar a esta persona, pero la policía les dio el permiso de que si ellos veían a alguien profanando la tumba de su hija, tomaran justicia por su propia mano, cosa que nunca pasó. Y claro, cuando ellos capturan a este hombre y comienza a haber este rumor de que este señor tenía muñecas, entre otras cosas, la familia comienza como a pensar, acá, ¿será que pasó esto? Y descubren que ella fue la primera víctima. Ellos quedaron bastante impactados, claramente querían que la condena de Anatoly fuese peor de lo que se la dieron, pero bueno, no fue así. Ya les voy a contar un poco sobre ese tema. Pero finalmente ellos recuperan el cuerpo de la hija y la entierran en una nueva tumba sin nombre. Tras la captura, la familia de Anatoly también quedó impactada. Sus papás decían que no podían creer lo que estaban viendo. A mí eso me causa mucha duda porque realmente no sé cómo no notan un olor particular y de verdad yo diría, oigan, sí es bien perturbador ese gusto de tener muñecas grandes y por ahí por toda la casa. Cuando tomaron fotos de la casa igual se veía una casa desastrosa, llena de cosas y se me hace muy raro que los papás nunca hayan sospechado, que eso es lo que dijeron a la policía. Ellos dijeron que nunca pensaron que las muñecas eran de cuerpos reales, que sí era rara su hobby de este tipo de muñecas, pero no vieron nada malo tras eso. Incluso sí quedaron tan impactados que el papá apenas se enteró de las cosas, se le dio un ataque cardíaco, tuvieron que internarlo en el hospital y su mamá también se enfermó bastante. Anatoly finalmente recibió una evaluación psicológica pues para todo el proceso de captura y le descubren que efectivamente tiene una esquizofrenia paranoide. Y es así como el 25 de mayo del año 2012 con un gran jurado deciden no juzgarlo como persona cuerda, sino que no estaba en sus 5 sentidos para cumplir una responsabilidad penal en una cárcel y fue condenado a medidas médicas coercitivas en donde finalmente recluido en una clínica psiquiátrica. Anualmente lo iban monitoreando para saber si salía libre o no, pero pues durante años y años lo han monitoreado y pues no ha sido posible porque no mejora su estado mental. Para 2020 se hizo una nueva audiencia para ver si lo sacaban y le dijeron que tenía que pedir disculpas a los papás. Sin embargo, él dijo que no se disculpaba porque para él eran como sus hijas, que sus papás no los habían cuidado y que él se había encargado de eso. Les dijo la siguiente frase: abandonaste a tus hijas en el frío y yo las traje a casa y las calenté. Incluso le hizo una advertencia a los papás de que no volvieran a enterrar a sus hijas porque si él salía libre las volvería a desenterrar y haría exactamente lo mismo. Hay personas, como siempre en estos casos, muy enfermas que han hecho muchas peticiones, firmas incluso, para que lo liberen porque él dio una segunda vida a las chicas. Incluso solo una familia de todas las niñas que le había momificado se alegró y les dijo que él sí les había dado la vida que esa familia no había podido darles en la vida real. Y fueron los únicos que le agradecieron. El resto claramente no estuvieron de acuerdo. Él termina profanando un total de más o menos 150 tumbas a lo largo de su vida criminal. Y dentro de la casa tenía alrededor de 29 muñecas de diferentes cuerpos de niñas. A la actualidad él tiene 58 años, sigue apelando por salir, pero pues claramente yo creo que nunca le darán esa libertad. Pero bueno, chicos, hasta aquí este caso. Para mí realmente es bastante impactante, como que wow, no puedo creer muchas cosas de las que ocurrieron. Pero bueno, si les interesó no olviden dejar me gusta, los deditos arriba, comenten qué sienten, qué piensan, si tienen alguna sugerencia similar. No olviden seguirme en todas mis redes sociales, saben que tengo 1000 millones de redes y lo más importante es suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones para que les avise cuando subo video. Y ya esto es todo, muchas gracias por verme, no olviden seguir sus sueños y nos vemos en el próximo. Bye.